En un rincón olvidado del mundo, donde el horizonte se funde con las sombras, se encontraba el portal al inframundo. No era un lugar que se pudiera hallar fácilmente, ni uno que los mortales buscaban encontrar. En lo profundo de una caverna oculta por montañas perpetuamente envueltas en niebla, las puertas de Erebo marcaban el límite entre la vida y la muerte. Guardando esas puertas se alzaba una criatura que solo los más valientes o insensatos se atrevían a enfrentar: Cerbero, el perro de 3 cabezas de Hades. Su aliento caliente como el fuego y sus colmillos afilados eran la primera advertencia para aquellos que se acercaban demasiado. Pero lo que realmente paralizaba a quienes se encontraban ante él era la mirada fija de sus 3 pares de ojos, brillando como brasas encendidas en la penumbra. Cada cabeza parecía albergar una voluntad propia, una rabiosa e impetuosa, otra vigilante y cautelosa, y la última, serena pero profundamente inquietante. Cerbero no siempre había sido el guardián temido que todos conocían. Según las leyendas, nació en los confines del cosmos, hijo de Tifón y Equidna, 2 de las criaturas más terribles que jamás habitaron la Tierra. Desde el momento de su nacimiento, su destino estuvo marcado por el temor y el respeto. Pero como todas las criaturas del inframundo, su existencia tenía un propósito: proteger el equilibrio entre la vida y la muerte. Una noche, mientras el cielo sobre la entrada del inframundo permanecía cubierto por nubes que jamás dejaban pasar la luz, un eco rompió la quietud de la eternidad. No era el sonido de un alma errante, ni el lamento de algún espíritu atrapado. Era algo diferente, algo vivo. Cerbero levantó sus 3 cabezas al unísono, olfateando el aire. Había algo extraño acercándose al portal. Las sombras parecían agitarse, y el viento, que solía ser pesado y silencioso, comenzó a susurrar palabras que ninguna lengua mortal podía comprender. Una figura apareció a lo lejos, envuelta en una capa oscura. Era alta y parecía moverse con un propósito definido, pero su presencia no emitía el frío de los muertos ni el calor de los vivos. Cerbero gruñó profundamente, un sonido que resonó en las cavernas y envió ondas que parecían reverberar hasta en el mundo de los vivos. Sus patas clavaron sus garras en el suelo rocoso, listo para defender su puesto. La figura se detuvo a pocos pasos del portal, permaneciendo en silencio por un momento. Luego, con una voz firme pero serena, habló: «Vengo a buscar algo que me pertenece». La criatura no respondió con palabras. No podía, pero el gruñido de sus 3 gargantas fue suficiente para dejar clara su respuesta. Nadie entraba al reino de los muertos sin el permiso de Hades. Nadie cruzaba esas puertas sin pagar el precio. La figura, aparentemente indiferente al aviso, levantó una mano. En ella sostenía una antorcha cuya llama azul iluminó brevemente el rostro oculto bajo la capucha. No era un mortal. Sus ojos brillaban como estrellas lejanas y su presencia parecía resonar con el mismo poder que el inframundo. Cerbero ladeó una de sus cabezas, intrigado. No era común que alguien se acercara con tal confianza. «Cerbero», continuó la figura, «no estoy aquí para robar ni para desafiar tu amo, pero hay un desequilibrio y debo corregirlo». El perro no entendía del todo esas palabras, pero algo en el tono de la voz le hizo dudar. Sus cabezas intercambiaron miradas entre ellas, un gesto que denotaba una conversación silenciosa. Finalmente, el sonido de pasos retumbó detrás de ellos. Era el propio Hades, con su manto negro ondeando suavemente y su mirada impenetrable. «¿Quién osa perturbar mi reino?», preguntó con una voz grave que parecía surgir de las profundidades mismas de la tierra. La figura se giró lentamente hacia el dios del inframundo y habló con una mezcla de respeto y determinación.
Pero lo que dijo y la respuesta de Hades cambiaría no solo la percepción de Cerbero, sino también el destino de todos los reinos. La caverna, normalmente dominada por la quietud pesada del inframundo, parecía vibrar bajo la presencia de Hades. Sus pasos, aunque silenciosos, eran cargados de una autoridad inquebrantable. Los ojos del dios brillaban intensamente, destilando la esencia misma del poder. Al detenerse frente al intruso, su manto pareció oscurecer aún más el espacio alrededor, como si absorbiera la luz tenue de las llamas danzantes del portal. «No es común que alguien llegue tan lejos sin mi consentimiento», dijo Hades, sus palabras resonando como un trueno contenido. «Habla rápido, pues mi paciencia no es infinita». La figura levantó la mirada, dejando al descubierto un rostro de facciones etéreas. No era un mortal ni un espíritu común, sino algo intermedio, una entidad que pertenecía a un plano más antiguo y arcano. «Soy Némesis», dijo la figura, su voz resonando con justicia y determinación. «La personificación de la retribución divina. Estoy aquí porque el equilibrio entre los mundos ha sido perturbado. Un alma que debía permanecer en tu reino ha escapado, y su presencia amenaza con desestabilizar el orden del cosmos». Hades entornó los ojos. Sus manos, ocultas bajo las amplias mangas de su túnica, permanecieron quietas, pero la atmósfera en la caverna se volvió más densa. Cerbero, fiel a su deber, observaba con atención, sus tres cabezas atentas a cada palabra. Podía sentir la tensión entre los dos seres poderosos frente a él, y aunque era leal a Hades, algo en la presencia de Némesis despertaba su instinto protector. «¿Insinúas que he fallado en mi deber?», preguntó Hades, su voz impregnada de un peligro sutil. Némesis negó con un leve movimiento de cabeza, aunque su postura no se relajó. «No, pero incluso el más riguroso de los sistemas puede ser vulnerado. La mortal de quien hablo, Alcestis, ha sido arrebatada de tus dominios por medios que no deberían ser posibles. Una mano ajena ha interferido y es mi deber corregir esta injusticia». El nombre de Alcestis resonó en las profundidades de la caverna, un eco que parecía reverberar en las paredes rocosas y más allá, hasta el propio río Estigia. Hades frunció el ceño. Alcestis, una reina conocida por su sacrificio, había encontrado la paz eterna en su reino, habiendo entregado su vida para salvarla de su esposo. Su desaparición significaba no solo una afrenta al orden natural, sino también un desafío directo a su autoridad. «¿Y por qué acudes a mí?», preguntó Hades. «Si lo que dices es cierto, es mi jurisdicción resolverlo. No necesito tu intervención». Némesis dio un paso adelante, desafiando el aura intimidante del dios. «Porque el culpable no es un mortal común. Alguien del Olimpo ha intervenido. Su influencia en el mundo de los vivos y los muertos viola los pactos sagrados. Pero incluso con mis poderes no puedo ingresar a tu reino sin tu permiso. Sin tu ayuda, esta injusticia persistirá». Hades permaneció en silencio durante largos instantes. Su mirada se desvió hacia Cerbero, quien continuaba vigilante. Las tres cabezas del perro seguían olfateando el aire, percibiendo algo más allá de lo visible, como si detectaran rastros de un poder extranjero. Finalmente, Hades asintió, un gesto breve pero cargado de significado. «Si esto es cierto, entonces el inframundo ha sido desafiado. Cerbero, tú guiarás a Némesis. Juntos rastrearán los ecos de esta intrusión y restaurarán el equilibrio». Las cabezas de Cerbero intercambiaron miradas antes de asentir al unísono. Era un honor y una carga recibir tal misión. Némesis también inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la decisión de Hades. «Haré lo necesario para cumplir mi propósito», declaró Némesis. Hades levantó una mano y con un movimiento lento señaló hacia el horizonte oscuro detrás de Cerbero.
La roca que protegía el portal al inframundo se abrió con un rugido profundo, revelando un camino sinuoso cubierto de brumas. Era una de las rutas menos conocidas del inframundo, un sendero que llevaba directamente al corazón del reino, donde los ecos de las almas perdidas susurraban secretos antiguos. «Sigan el rastro», ordenó Hades. «Si alguien ha osado desafiar mi autoridad, no habrá lugar donde esconderse». Cerbero, con un gruñido grave, comenzó a caminar hacia el camino abierto, sus 3 cabezas en constante alerta. Némesis lo siguió de cerca, su figura etérea contrastando con la forma imponente del guardián de Hades. Juntos cruzaron el portal hacia las profundidades del inframundo, adentrándose en un viaje que no solo probaría su fuerza, sino también su lealtad y propósito. El portal se cerró detrás de ellos con un estruendo, dejando a Hades solo una vez más. El dios observó la entrada por unos momentos, sus pensamientos oscuros y enredados. Algo en todo esto no le parecía correcto, y sabía que tarde o temprano se revelarían secretos que cambiarían el curso de los mundos. El sendero que se extendía frente a ellos era un paisaje cambiante de sombras y ecos. Las paredes de roca parecían moverse levemente, como si respiraran al ritmo del inframundo. Cada paso que daban, el aire se hacía más pesado, y el silencio, más profundo, roto solo por el sonido de las garras de Cerbero golpeando el suelo y el eco suave de los pasos de Némesis. Cerbero lideraba la marcha, sus cabezas olfateando en todas direcciones. Cada una de ellas cumplía una función específica. La primera detectaba amenazas inmediatas, la segunda analizaba los rastros del pasado, y la tercera parecía percibir algo más allá, un plano intangible para la mayoría de los seres. Este equilibrio era lo que hacía de Cerbero un guardián insuperable, y ahora un rastreador implacable. ¿Sientes algo?, preguntó Némesis en voz baja, manteniendo su mirada fija en el camino. Cerbero respondió con un gruñido leve desde su cabeza central. Había un rastro, pero no era claro. Era como si algo estuviera deliberadamente intentando borrar su presencia, dejando solo fragmentos dispersos. Némesis asintió, como si entendiera la complejidad de la tarea. Sabía que su misión no sería sencilla. El culpable había logrado burlar a Hades, y eso era un logro en sí mismo. Mientras avanzaban, el sendero comenzó a dividirse en varios caminos, cada uno sumergido en un manto de bruma espesa. Némesis se detuvo, observando las rutas con atención. Extendió una mano, y de su palma surgió una pequeña llama dorada que oscilaba en el aire, como una brújula viva. «La energía de Alcestis aún resuena aquí», dijo, enfocándose en la llama. «Debemos tomar el camino de la izquierda. Hay algo allí». Cerbero no necesitaba confirmación. Giró hacia el camino señalado, moviéndose con una precisión que solo un ser forjado para esta tarea podía mostrar. Némesis siguió de cerca, su capa ondeando tras ella como un espectro. A medida que se adentraban, el ambiente se volvía más opresivo. Las paredes parecían acercarse y las sombras adoptaban formas inquietantes, como si observaran su paso. Finalmente, el sendero se abrió a una vasta extensión, un campo de cenizas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el centro, una figura solitaria estaba de pie, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Era alta y delgada, y su presencia irradiaba una energía perturbadora. Némesis se detuvo en seco, frunciendo el ceño. «Esto no es una simple alma errante», susurró. Cerbero emitió un gruñido bajo, y sus cabezas comenzaron a mostrar señales de tensión. Una de ellas lanzó un ladrido profundo que resonó en todo el campo, como una advertencia. La figura giró lentamente, revelando un rostro pálido y carente de emoción.
Sus ojos eran completamente blancos, como si hubieran sido despojados de toda vida. «¿Quién interrumpe mi paz?», dijo con una voz hueca que parecía surgir desde todos los rincones del campo a la vez. Némesis avanzó un paso, sosteniendo su antorcha con firmeza. «Soy Némesis, portadora de la justicia divina. Busco a Alcestis. Si sabes algo, será mejor que hables ahora». La figura permaneció inmóvil por un momento antes de soltar una risa seca, como el crujido de ramas muertas. «Alcestis, un alma demasiado pura para este lugar, pero no la encontrarás aquí. Su destino ya ha sido sellado por manos más poderosas que las tuyas». Las palabras resonaron con un eco que pareció vibrar en los mismos cimientos del inframundo. Cerbero se lanzó hacia adelante, sus garras levantando cenizas, mientras sus 3 cabezas gruñían al unísono. La figura, sin inmutarse, levantó una mano. De ella surgió una corriente de energía oscura que envolvió a Cerbero por un instante. Sin embargo, el guardián se sacudió la magia como si fuera polvo, sus ojos ardiendo con un brillo aún más intenso. Némesis, aprovechando el momento, lanzó la antorcha hacia la figura. La llama dorada impactó, rompiendo el hechizo oscuro que rodeaba al ser. Este soltó un grito agudo, una mezcla de rabia y dolor, antes de desvanecerse en un torbellino de sombras. Pero antes de desaparecer por completo, sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. «No podrán detener lo que se avecina. Lo que una vez estuvo oculto, ahora será desatado». El campo quedó en silencio nuevamente, salvo por el crepitar de la antorcha dorada que ahora flotaba de regreso a la mano de Némesis. Cerbero regresó junto a ella, sus cabezas aún alertas. Había enfrentado muchas amenazas en su vida, pero pocas como esta. La criatura que acababan de encontrar no era un simple obstáculo, sino un presagio de algo más grande. «Esto solo es el principio», dijo Némesis, mirando hacia el horizonte oscuro. «Si Alcestis no está aquí, entonces debemos continuar. Pero ahora sabemos algo más. No estamos enfrentando a un enemigo cualquiera». Cerbero gruñó en respuesta y juntos comenzaron a avanzar nuevamente, dejando el campo de cenizas atrás mientras las sombras observaban en silencio. El sendero más allá del campo de cenizas los llevó hacia una región aún más inhóspita del inframundo. Las paredes rocosas parecían cerrarse a su alrededor y un susurro constante, como voces de almas atrapadas, resonaba en el aire. La atmósfera pesada comenzaba a afectarlos, incluso a Némesis, cuyo semblante solía ser inquebrantable. Cerbero, sin embargo, seguía adelante, guiado por un instinto innato. Sus 3 cabezas trabajaban en sincronía. Una rastreaba el presente, otra buscaba rastros del pasado y la última se enfocaba en las energías más profundas y ocultas. Era como si el guardián estuviera diseñado específicamente para navegar los rincones más oscuros y enigmáticos del inframundo. «¿Cuánto más crees que tardaremos en encontrar respuestas?», preguntó Némesis, rompiendo el silencio. El gruñido de Cerbero fue la única respuesta que recibió, pero no necesitaba más. Ambos sabían que el camino sería largo y arduo. Sin embargo, el tiempo era una variable irrelevante en el inframundo, donde los momentos se estiraban como ecos infinitos. Finalmente, el sendero los llevó a una vasta sala subterránea, iluminada por un resplandor extraño y espectral. En el centro de la sala había un lago negro como la obsidiana, cuya superficie era tan lisa que reflejaba las paredes cavernosas a su alrededor. En el borde del lago, una figura conocida esperaba: Caronte, el barquero del inframundo. Caronte era un ser de apariencia cadavérica, envuelto en harapos oscuros que ondeaban, aunque no hubiera viento. En sus manos sostenía el largo remo con el que guiaba su barca a través del río Estigia.
Al ver a Cerbero y a Némesis, levantó la cabeza lentamente, mostrando un rostro pálido y marcado por siglos de eternidad. «No es común verte tan lejos de las puertas, Cerbero», dijo con una voz grave y susurrante, como el roce de huesos. «Y tú, Némesis, tampoco frecuentas estos lugares. ¿Qué os trae aquí?» Némesis dio un paso adelante, sosteniendo la antorcha dorada que parecía arder con una intensidad aún mayor en la presencia del lago. «Buscamos a Alcestis. Sabemos que alguien ha intervenido para sacarla del inframundo y su ausencia pone en peligro el equilibrio de los reinos. Necesitamos saber si ha cruzado por aquí». Caronte inclinó la cabeza pensativo. Sus ojos vacíos parecían ver más allá de lo físico, como si rastreara los recuerdos grabados en el flujo del tiempo. Después de un largo silencio, habló. «Alcestis, sí, su alma cruzó estas aguas hace tiempo, pero no la he vuelto a ver desde entonces. Sin embargo, he sentido algo extraño en las últimas lunas, una energía que no pertenece aquí, algo que altera las corrientes mismas del Estigia. Es posible que la respuesta que buscan se encuentre al otro lado del lago». Némesis asintió, mientras Cerbero emitía un gruñido bajo, sus cabezas moviéndose al unísono hacia la dirección que señalaba Caronte. Había algo en esas palabras que resonaba como una advertencia. «Entonces, cruza el lago con nosotros», ordenó Némesis. Caronte dejó escapar una risa seca. «Mi barca no es para todos, diosa de la retribución. Pero tú no necesitas mi ayuda. Ve y enfrenta lo que te espera al otro lado, si tienes el valor». Con un movimiento de su remo, el barquero señaló hacia la orilla opuesta del lago. Al instante, el agua comenzó a agitarse y un puente de roca emergió lentamente de las profundidades, formando un camino irregular hacia el otro lado. Némesis observó el puente con cautela antes de dirigirse a Caronte una última vez. «Si sabes algo más, será mejor que lo digas ahora». El barquero negó con un gesto lento. «No sé más de lo que he dicho, pero les advierto, lo que yace más allá no es para los débiles. Incluso tú, Cerbero, encontrarás desafíos que pondrán a prueba tu lealtad y tu fortaleza». Sin responder, Némesis y Cerbero avanzaron hacia el puente. Cada paso era firme, pero la sensación de ser observados por fuerzas invisibles se intensificaba. La superficie del lago reflejaba sus figuras, pero las sombras en el agua parecían moverse de manera independiente, como si fueran entidades separadas. Cuando alcanzaron el centro del puente, una ráfaga de viento helado los envolvió. La superficie del lago comenzó a burbujear y de las profundidades surgieron figuras espectrales. Eran almas condenadas, retorcidas y deformadas, que se alzaron como sombras líquidas, bloqueando su paso. «Nadie cruza sin pagar el precio», susurraron al unísono, sus voces reverberando como el rugido de una tormenta lejana. Cerbero se adelantó, gruñendo ferozmente. Sus garras arañaron la roca del puente y de sus bocas surgieron llamas, un fuego oscuro que parecía devorar la misma esencia de las sombras. Las almas retrocedieron momentáneamente, pero pronto comenzaron a reorganizarse, atacando con una fuerza renovada. Némesis levantó su antorcha y la agitó en el aire, proyectando una luz dorada que atravesó las sombras como un rayo. Las figuras espectrales chillaron y comenzaron a desvanecerse, pero no antes de pronunciar un último aviso. No podrán escapar de lo que aguarda. La verdad los consumirá. Finalmente el camino quedó despejado, y Cerbero, con un último gruñido triunfal, lideró el paso hacia la orilla opuesta. Némesis lo siguió, su rostro tenso pero determinado. «Esto no ha terminado», murmuró mientras cruzaban. Más allá del lago, el sendero se tornaba más oscuro y un eco profundo vibraba en la distancia, como un corazón latiendo en las entrañas de la tierra. Algo poderoso los esperaba,
algo que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su resolución. El aire se volvía cada vez más denso mientras avanzaban por el sendero que se desplegaba más allá del lago. Cada paso los adentraba en un mundo que parecía estar vivo, un reino donde las sombras tenían forma y los ecos del pasado resonaban como susurros de advertencia. Cerbero, siempre alerta, gruñía de manera intermitente, sus cabezas escudriñando cada rincón del camino. Némesis, con su antorcha ardiendo débilmente, mantenía su postura firme, aunque el peso de lo desconocido comenzaba a hacerse palpable. Finalmente llegaron a un espacio abierto, una especie de anfiteatro natural excavado en la roca. En el centro de aquel lugar se alzaba una estructura monumental, una puerta de piedra negra adornada con intrincados grabados que parecían moverse bajo la luz espectral. Era la Puerta de los Secretos, un lugar legendario en el inframundo, conocido por ser el límite entre lo conocido y lo prohibido. Incluso Hades rara vez se aventuraba más allá. Némesis se detuvo frente a la puerta, examinando los grabados que se entrelazaban como serpientes vivas. Cada figura contaba una historia, cada símbolo ocultaba un enigma. Pero lo que más llamó su atención fue la inscripción en el centro, escrita en una lengua antigua que parecía susurrar en su mente. Quien cruce este umbral deberá enfrentarse a la verdad oculta en su alma. Esta es la última barrera, dijo Némesis en voz baja, como si temiera que el eco de sus palabras despertara algo. Más allá de aquí no hay retorno. Cerbero, sin vacilar, avanzó hacia la puerta. Sus cabezas estaban tensas, pero había una determinación en su andar que dejaba claro que cumpliría su misión, sin importar lo que encontraran al otro lado. Némesis lo siguió, pero antes de que pudiera acercarse más, un estruendo sacudió el suelo. Desde las sombras que rodeaban el anfiteatro surgieron figuras espectrales, mucho más definidas que las del lago. Estas no eran simples almas perdidas, eran guardianes, protectores de la puerta. Vestían armaduras oscuras que brillaban como obsidiana y en sus manos portaban lanzas cuyas puntas destellaban con un fuego azulado. Nadie cruza la Puerta de los Secretos sin ser probado, dijo una de las figuras, su voz resonando como un trueno. Némesis alzó la antorcha, pero antes de que pudiera responder, Cerbero se lanzó hacia adelante. Sus garras chocaron contra las lanzas de los guardianes y un combate feroz se desató en medio del anfiteatro. Las tres cabezas del guardián mordían y lanzaban llamaradas, mientras los guardianes atacaban con movimientos precisos y coordinados. Era una lucha de fuerza y habilidad, y aunque Cerbero era poderoso, los guardianes parecían igualar su fuerza. Némesis observó por un momento antes de intervenir. Con un movimiento rápido, arrojó la antorcha hacia el cielo, donde estalló en una explosión de luz dorada que iluminó todo el espacio. La luz pareció debilitar a los guardianes, quienes retrocedieron momentáneamente, dándole a Cerbero la oportunidad de atacar con todas sus fuerzas. Sus garras desgarraron la armadura de uno de los guardianes, quien se desvaneció en una nube de sombras. ¡Basta!, gritó Némesis, su voz resonando con autoridad divina. No estamos aquí para violar las leyes del inframundo, sino para restaurar el equilibrio. Permítannos cruzar y el propósito de esta puerta será cumplido. Los guardianes restantes se detuvieron, observándola con ojos que parecían arder como carbones encendidos. Finalmente, el líder de ellos inclinó la cabeza. Si la verdad es lo que buscan, entonces enfréntense a ella. Pero sepan esto, la verdad no perdona, y una vez revelada, no puede ser ignorada. Con esas palabras, los guardianes se desvanecieron, dejando el camino libre hacia la puerta. Némesis avanzó lentamente, con Cerbero a su lado.
Cuando estuvieron frente a la puerta de los secretos, ésta comenzó a abrirse con un crujido profundo, como si los mismos cimientos del inframundo se estuvieran partiendo. Más allá de la puerta había un abismo oscuro, un espacio vacío donde las estrellas parecían titilar en la distancia. Pero había algo más, una presencia que parecía observarlos, esperando. Némesis dio un paso adelante, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse con cada movimiento. «Aquí es donde reside la verdad», dijo en voz baja, más para sí misma que para Cerbero. El guardián emitió un leve gruñido, sus cabezas mostrando una mezcla de alerta y curiosidad. Juntos cruzaron el umbral, adentrándose en lo desconocido, sin saber que lo que les esperaba no solo pondría a prueba su fuerza, sino también sus almas. El abismo más allá de la puerta de los secretos no era un vacío ordinario. Era un espacio suspendido entre el tiempo y el olvido, donde las verdades del pasado, el presente y el futuro convergían en una maraña de ecos y luces. Mientras Némesis y Cerbero avanzaban, una luz espectral comenzó a envolverlos, densa pero cálida, como si el lugar intentara absorber su presencia. Cerbero se movía con cautela, sus tres cabezas girando constantemente para observar los destellos de figuras borrosas que aparecían y desaparecían en la penumbra. Némesis, por su parte, mantenía la antorcha en alto, aunque la llama parecía haberse reducido a un leve resplandor. A medida que avanzaban, una voz profunda y resonante se alzó en el aire, como si surgiera del mismo tejido del espacio. Quien cruce este umbral deberá someterse al juicio de las almas. La verdad que buscan está protegida por los recuerdos de lo que una vez fue. Némesis detuvo su paso, observando cómo frente a ellos comenzaba a formarse una figura. Era alta, imponente, con una silueta oscura que parecía cambiar constantemente de forma. Su rostro carecía de rasgos definidos, pero sus ojos brillaban con una intensidad abrasadora. «¿Eres tú quien guarda este lugar?», preguntó Némesis, su voz firme, aunque su postura denotaba precaución. La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara a los intrusos antes de responder. «Soy el guardián de la verdad. Aquí no existen mentiras, ni escondites. Si desean encontrar lo que buscan, deberán enfrentar el juicio. Cada uno de ustedes tiene una verdad que teme aceptar». Cerbero gruñó, sus cabezas agitadas. A pesar de su lealtad y su fuerza, incluso el guardián de Hades parecía inquieto ante estas palabras. Némesis dio un paso adelante, clavando su mirada en la figura. «Acepto el juicio. No busco ocultar nada, y mi propósito es claro». La figura asintió y alzó una mano. Al instante, el espacio alrededor de Némesis cambió. Ya no estaba en el abismo, sino en una vasta llanura desierta. Frente a ella comenzó a formarse una imagen, una escena de su pasado, un momento que había intentado olvidar. Era un tribunal celestial, donde los dioses discutían un veredicto que cambiaría el curso de los mundos. En el centro de la escena estaba Némesis, enfrentando el juicio de Zeus. Se le acusaba de ser demasiado severa en sus castigos, de no mostrar misericordia incluso hacia aquellos que habían actuado por desesperación. Las voces resonaban a su alrededor, juzgándola no por su propósito, sino por su naturaleza. Tu misión no es impartir justicia, sino retribución, había dicho Zeus en aquel entonces con su voz grave y definitiva. Pero incluso la retribución debe tener límites. Némesis recordó cómo había sentido una furia helada en su pecho aquel día, pero también una duda que nunca admitió. ¿Había cruzado los límites de su deber? ¿Había castigado a quienes merecían compasión? Ahora esa duda regresaba con fuerza, enfrentándola una vez más. «Tu juicio está aquí», dijo la figura del guardián, apareciendo a su lado.
Aceptas que tu severidad podría haber traído sufrimiento innecesario. Némesis cerró los ojos por un momento. La antorcha en su mano comenzó a brillar más intensamente, como si respondiera a su resolución. Lo acepto, dijo finalmente, pero también sé que cada acción fue necesaria para mantener el equilibrio. Mi propósito no es cuestionar el dolor, sino asegurar que los actos tengan consecuencias. La escena desapareció, y Némesis se encontró de nuevo en el abismo junto a Cerbero, cuya mirada ahora estaba fija en la figura del guardián. «Tu turno, guardián de las puertas», dijo la figura, dirigiéndose al perro de 3 cabezas. Cerbero gruñó, pero no retrocedió. Al igual que con Némesis, el espacio cambió, y las cabezas del guardián vieron algo que ningún mortal podría entender. Era un recuerdo antiguo, de los días en que había sido creado. Tifón y Equidna, sus padres, le habían infundido fuerza y ferocidad, pero también una soledad inquebrantable. Desde su nacimiento, Cerbero había estado destinado a servir sin opción de elegir su camino. La figura habló directamente a Cerbero, sus palabras resonando en las 3 mentes del guardián. Tu verdad es simple. ¿Aceptas ser un instrumento, una herramienta sin voluntad propia, o anhelas algo más allá de la obediencia? Las 3 cabezas intercambiaron miradas, un gesto que reflejaba una conversación silenciosa y profunda. Finalmente, el gruñido de la cabeza central resonó en el abismo. Era un sonido que contenía determinación, pero también aceptación. Cerbero sabía que su propósito era más grande que cualquier deseo personal. Era el guardián de las puertas, el protector del equilibrio, y aceptaba ese destino. El espacio alrededor de ellos comenzó a estabilizarse, y la figura del guardián se inclinó ligeramente. Han pasado la prueba. La verdad que buscan está cerca, pero recuerden, la verdad no siempre trae consuelo. Con esas palabras, la figura se desvaneció, y frente a ellos apareció un nuevo camino, iluminado por una luz suave y plateada que parecía guiar sus pasos. Némesis miró a Cerbero, asintiendo. Estamos más cerca, Alcestis nos espera, y con ella, las respuestas que necesitamos. Juntos avanzaron hacia el nuevo sendero, sus pasos firmes a pesar de la incertidumbre que los rodeaba. El nuevo sendero se desplegaba ante ellos como una serpiente de plata que cortaba la oscuridad infinita. La luz que emanaba parecía no tener fuente visible, como si estuviera incrustada en el aire mismo. A medida que avanzaban, el ambiente se tornaba más solemne, casi reverente, y los susurros que habían llenado el abismo comenzaron a desvanecerse. Solo el eco de sus pasos rompía el silencio profundo. Némesis, con su antorcha ahora ardiendo con un fulgor constante, caminaba junto a Cerbero, quien avanzaba con un propósito renovado. Las 3 cabezas del guardián escudriñaban el camino, pero no había amenazas visibles. Todo estaba en calma, una calma que no traía consuelo, sino la inquietante sensación de que algo los estaba esperando. Finalmente llegaron a un vasto salón abierto. Era una cámara monumental, cuyas paredes parecían talladas en cristal oscuro, reflejando sutilmente sus figuras. En el centro del salón, un trono de piedra blanca resplandecía bajo la luz plateada, y sentado en él, con una calma inquietante, estaba una figura que ambos reconocieron de inmediato. Hades, susurró Némesis, su voz un eco apenas audible. El dios del inframundo, con su manto oscuro cayendo como una cascada alrededor de su trono, los observaba con una mirada que parecía perforar sus almas. Sus ojos eran pozos insondables, y su expresión, aunque serena, destilaba autoridad absoluta. Sabía que llegarían hasta aquí, dijo Hades, su voz resonando con un eco que llenaba la cámara. No muchos logran cruzar la puerta de los secretos y regresar para contarlo. Némesis dio un paso adelante, manteniendo su postura firme.
Estamos aquí porque algo ha perturbado el equilibrio. Alcestis ha sido arrebatada de tu reino, y sabemos que fuerzas externas están involucradas. Buscamos restaurar el orden. Hades inclinó ligeramente la cabeza como si evaluara sus palabras. Luego, con un gesto lento, se levantó de su trono. Su presencia parecía llenar aún más el espacio y el aire se volvió pesado. «Lo que dices es cierto, pero no completo», dijo el dios. «Alcestis no fue simplemente tomada de mi reino. Ella aceptó irse». Las palabras resonaron como un trueno, dejando a Némesis en un momento de desconcierto. Cerbero, a su lado, emitió un leve gruñido, sus cabezas mostrando expresiones de confusión y alerta. «¿Qué quieres decir con que aceptó irse?», preguntó Némesis, su tono cargado de incredulidad. «Ella es un alma. Su destino estaba sellado al cruzar tus puertas». Hades comenzó a caminar hacia ellos, sus pasos silenciosos pero cargados de una presencia imponente. Alcestis es un alma excepcional, marcada por un sacrificio tan puro que ni siquiera yo puedo ignorarlo. Cuando las fuerzas que la reclamaron llegaron, no usaron violencia ni engaño. Le ofrecieron algo que ni siquiera yo podía contrarrestar, la oportunidad de cambiar el destino de aquellos que amaba. La revelación dejó a Némesis en silencio. Alcestis, la reina conocida por su sacrificio para salvar a su esposo, había aceptado una oferta que iba más allá de su propia existencia. Pero ¿quién podría tener tal poder para desafiar las leyes del inframundo? ¿Quién fue el responsable?, preguntó finalmente Némesis, su voz cargada de urgencia. Hades detuvo su avance, su expresión oscureciéndose aún más. Zeus, respondió con una mezcla de desprecio y resignación. Él, con su constante necesidad de interferir, le ofreció a Alcestis una elección. Ella podría regresar al mundo de los vivos, pero a cambio tendría que llevar consigo un fragmento del caos que amenaza con desbordarse en los reinos. Némesis apretó los puños, comprendiendo las implicaciones. Zeus, siempre moviendo los hilos a su conveniencia, había puesto en peligro el equilibrio no solo del inframundo, sino de todos los reinos. Alcestis, actuando desde el amor y la esperanza, había aceptado un peso que ninguna mortal debería soportar. «¿Por qué no intervino?», preguntó Némesis, enfrentando la mirada de Hades. «Tú tienes el poder para detener a Zeus. Este es tu reino». Hades dejó escapar un suspiro profundo, un sonido raro en un ser como él. «Incluso yo estoy atado por ciertas leyes. Zeus no violó las reglas del inframundo. Le ofreció a Alcestis una opción y ella la tomó libremente. Intervenir habría significado desatar una guerra que pondría en peligro no solo mi reino, sino también el de los mortales y el Olimpo». Cerbero gruñó, sus cabezas girándose hacia Némesis como si esperaran una solución. Némesis, sin embargo, sabía que la situación era más compleja de lo que parecía. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. Hades volvió a su trono, sentándose con una pesadez que parecía reflejar el peso de su reino. «Lo que ya han empezado, encuentren a Alcestis. Si el caos que lleva consigo no es contenido, las consecuencias serán catastróficas. Yo no puedo intervenir directamente, pero ustedes pueden cruzar los límites que yo no puedo». Con un gesto de su mano, Hades creó un portal en el centro de la cámara. La luz plateada comenzó a girar en un vórtice, mostrando destellos de imágenes fugaces, paisajes, rostros y fragmentos de un mundo más allá. Este portal los llevará al rastro de Alcestis. Pero recuerden, no están buscando solo a una reina sacrificada, están enfrentando un caos que tiene voluntad propia. Némesis y Cerbero intercambiaron una mirada. Ambos comprendían la magnitud de lo que estaba en juego. Sin decir una palabra más, avanzaron hacia el portal. La luz los envolvió, y el mundo del inframundo desapareció a su alrededor.
El portal los expulsó en un paisaje completamente distinto, donde los cielos eran vastos y luminosos, y el viento traía consigo el aroma de la vida. La transición del inframundo a la tierra de los vivos fue un choque para ambos. Némesis, acostumbrada a los ecos solemnes del más allá, sintió el peso del aire, fresco y ligero, que parecía revitalizar cada fibra de su ser. Cerbero, por su parte, estaba alerta, sus cabezas girando rápidamente mientras olfateaba el aire, detectando nuevas y desconocidas fragancias. Se encontraban en un valle verde rodeado de colinas ondulantes. A lo lejos se divisaban ruinas antiguas, vestigios de un tiempo en que los dioses y los mortales convivían más de cerca. Era un lugar lleno de energía, un nexo donde el pasado, el presente y el futuro parecían entrelazarse. Pero, a pesar de la belleza del paisaje, había algo extraño. La calma era superficial, un manto que apenas ocultaba la tensión subyacente. «Este lugar está marcado», murmuró Némesis mientras observaba el horizonte. Cerbero gruñó suavemente en acuerdo. Las tres cabezas estaban enfocadas en diferentes direcciones, como si percibieran algo fuera de lugar. La energía que irradiaba el valle era densa y fluctuante, una señal clara de que el caos del que Hades había hablado estaba presente. Sin perder tiempo, comenzaron a avanzar hacia las ruinas. A medida que se acercaban, Némesis notó que las piedras estaban cubiertas de inscripciones antiguas, grabados que narraban historias de sacrificios y pactos entre mortales y dioses. Pero había algo más. Símbolos desdibujados que parecían haber sido añadidos recientemente, con una mano temblorosa y desesperada. «Esto no es obra de los antiguos», dijo en voz baja, pasando los dedos sobre una inscripción fresca. «Alguien estuvo aquí, y no hace mucho». Cerbero ladró de repente, sus cabezas alzándose hacia el viento. Había captado un rastro, un olor que no pertenecía ni al inframundo ni al mundo de los vivos. Era algo intermedio, un aroma cargado de energía desestabilizadora. Sin vacilar, comenzó a moverse rápidamente hacia una abertura entre las ruinas. Al cruzar el umbral, se encontraron en una cámara amplia y oscura, iluminada únicamente por la luz tenue que se filtraba a través de las grietas en el techo. En el centro de la sala, una figura estaba arrodillada, envuelta en un aura brillante que pulsaba rítmicamente. Era Alcestis. Némesis avanzó lentamente, observando con cautela. La reina parecía estar atrapada en un trance, sus ojos abiertos pero vacíos, mientras murmuraba palabras incomprensibles. A su alrededor, la energía del caos se arremolinaba, creando un vórtice que hacía vibrar el aire. «Alcestis», llamó Némesis, su voz firme pero tranquila. «Hemos venido por ti. El equilibrio está en peligro y necesitamos que regreses con nosotros». La reina no respondió. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero el vórtice pareció reaccionar a las palabras de Némesis. Las corrientes de energía comenzaron a intensificarse, formando figuras etéreas que se alzaron como sombras vivientes. No eran simples manifestaciones, eran fragmentos del caos, entidades con voluntad propia. Cerbero saltó hacia adelante, colocándose entre Némesis y las figuras. Sus cabezas gruñían al unísono, y de sus fauces surgieron llamas oscuras que iluminaron la cámara. Las sombras retrocedieron momentáneamente, pero pronto atacaron con fuerza renovada, abalanzándose sobre el guardián. La lucha fue feroz. Cerbero se movía con agilidad, sus garras desgarrando las figuras mientras sus llamas consumían el caos. Pero por cada sombra que destruía, otra emergía del vórtice. Némesis, por su parte, levantó su antorcha, invocando la luz dorada que había debilitado a los guardianes en el inframundo. «Alcestis», gritó mientras avanzaba hacia la reina. «Escucha mi voz. Tienes que luchar. No puedes dejar que el caos te consuma».
Por un momento pareció que las palabras de Némesis alcanzaron a Alcestis. La reina parpadeó y el vórtice titubeó, como si la conexión que lo alimentaba se debilitara. Pero antes de que pudiera liberarse por completo, una de las sombras más grandes lanzó un ataque directo hacia Némesis. Cerbero intervino justo a tiempo, bloqueando el ataque con su cuerpo. El impacto lo hizo retroceder, pero no cedió. Sus cabezas rugieron con furia y una explosión de fuego envolvió la cámara, dispersando temporalmente a las sombras. Némesis aprovechó el momento para acercarse a Alcestis. Colocó una mano sobre su hombro, sintiendo la energía que fluía a través de ella. «Tienes que regresar», dijo, su voz ahora más suave. «Lo que llevas dentro no pertenece a este mundo ni al otro. Solo tú puedes detenerlo». Los ojos de Alcestis se llenaron de lágrimas. Finalmente, sus labios comenzaron a moverse, formando palabras que apenas eran un susurro. «Lo hice para salvarlos, pero ahora no puedo detenerlo». La luz en la antorcha de Némesis brilló con intensidad, envolviendo a ambas en un resplandor dorado. El vórtice comenzó a colapsar y las sombras restantes soltaron un grito agudo antes de desaparecer. La energía del caos quedó contenida, reducida a una esfera pulsante que flotaba frente a ellas. Cerbero, con heridas visibles, pero aún de pie, observó la esfera con cautela. Las tres cabezas gruñeron, pero permanecieron quietas. Némesis tomó la esfera con cuidado, sintiendo su peso, no físico, sino espiritual. «Esto no puede quedarse aquí», dijo. «Tampoco puede regresar al inframundo. Tendremos que sellarlo». Alcestis, ahora consciente pero débil, miró a Némesis con gratitud y pesar. «Por favor, asegúrate de que nunca vuelva a causar daño». Némesis asintió, y juntos comenzaron a planear cómo contener el caos antes de que pudiera desatarse nuevamente. La cámara, ahora sumida en un silencio inquietante, parecía contener el aliento mientras Némesis sostenía la esfera de caos en sus manos. Su luz fluctuaba entre un brillo pulsante y una sombra profunda, como si intentara liberarse de su contención. Cerbero, con sus tres cabezas todavía en alerta, permanecía junto a ella, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Alcestis, debilitada pero consciente, se apoyó contra una de las columnas derruidas. Su mirada, aunque cansada, mostraba determinación. «El caos debe ser contenido», dijo, su voz apenas un susurro. «Si no lo hacemos, todo lo que sacrificamos será en vano». Némesis asintió. Era consciente de que el caos, una vez liberado, no podía ser simplemente devuelto al inframundo ni dejado en el mundo de los vivos. Necesitaba ser sellado en un lugar donde ninguna fuerza pudiera alcanzarlo. Pero ese tipo de sello requeriría un sacrificio, uno que probablemente no podrían evitar. «Hay un lugar», dijo Némesis, rompiendo el silencio. «El vacío eterno, un espacio entre los mundos, inaccesible incluso para los dioses. Pero llegar allí no será fácil, y el costo será alto». Cerbero emitió un gruñido bajo, sus cabezas inclinándose hacia Némesis. El guardián entendía la gravedad de lo que proponía. El vacío eterno era un lugar de completa nada, un destino del que nadie regresaba. Aún así, no mostró señales de duda. «Entonces iremos», dijo Alcestis, esforzándose por ponerse de pie. «Yo llevé este caos a los mundos. Es mi responsabilidad asegurarme de que no cause más daño». Némesis la miró por un momento, admirando la fortaleza de la reina, pero sabía que no podía permitir que Alcestis cargara sola con esa carga. Ella, como personificación de la justicia, tenía un papel que cumplir. «No lo harás sola», respondió finalmente. «Esto es más grande que cualquiera de nosotros. Lo enfrentaremos juntos». Cerbero soltó un ladrido fuerte, como si respaldara la decisión.
Las tres cabezas se movieron al unísono, mostrando una mezcla de resolución y lealtad. El viaje hacia el vacío eterno fue rápido pero agotador. Guiados por la luz dorada de la antorcha de Némesis y el olfato sobrenatural de Cerbero, atravesaron paisajes cambiantes que parecían desmoronarse tras su paso. Finalmente llegaron a un precipicio inmenso donde el horizonte no existía, solo una extensión infinita de oscuridad líquida que brillaba con destellos fugaces de estrellas moribundas. «Es aquí», dijo Némesis, mirando hacia el abismo. El aire era frío, cargado de una energía antigua y poderosa. La esfera de caos comenzó a vibrar con más fuerza, como si reconociera el lugar y temiera lo que estaba por suceder. «El vacío eterno no es un lugar para los vivos ni para los muertos», continuó. «Una vez que entremos, no hay vuelta atrás». Alcestis avanzó hasta colocarse junto a Némesis. Sus manos temblorosas se extendieron hacia la esfera, pero la reina la miró con una expresión de serenidad. «Estoy lista. Mi vida terminó el día que acepté este caos. Mi único propósito es asegurar que el sacrificio sea completo». Némesis asintió, pero antes de que Alcestis pudiera tomar la esfera, Cerbero emitió un rugido grave y solemne. Las tres cabezas se giraron hacia Némesis y por primera vez el guardián pareció comunicarse con algo más que gruñidos. Sus ojos, brillando como brasas, transmitieron una mezcla de comprensión y decisión. «Cerbero», murmuró Némesis, entendiendo lo que el guardián proponía. «Number, tu deber es proteger el equilibrio en el inframundo. No puedes». El guardián dio un paso adelante, su enorme figura proyectando una sombra que parecía abarcar todo el abismo. Las tres cabezas se inclinaron hacia Némesis y Alcestis, como si estuvieran despidiéndose. Su determinación era inquebrantable. Némesis comprendió que no tenía derecho a negarle ese sacrificio. Cerbero, nacido para proteger, estaba dispuesto a sellar el caos en el vacío eterno, aun si eso significaba abandonar el único mundo que conocía. «Tu sacrificio no será olvidado», dijo Némesis, su voz temblando ligeramente. Con un último rugido que resonó en el vacío, Cerbero avanzó hacia el borde del precipicio. La esfera de caos, como si reconociera la magnitud de lo que estaba ocurriendo, comenzó a arremolinarse, liberando destellos de energía que iluminaban el oscuro abismo. Némesis, sosteniendo la esfera, la entregó a Cerbero, quien la sostuvo entre sus fauces centrales. La luz dorada de la antorcha de Némesis comenzó a envolver al guardián, y con un salto majestuoso, Cerbero se sumergió en el vacío eterno. Por un instante, el abismo pareció absorber todo el sonido y la luz, dejando un silencio absoluto. Entonces, el caos desapareció. El abismo volvió a su estado quieto, y la energía que había perturbado los mundos se desvaneció. Némesis y Alcestis permanecieron en el borde del precipicio, observando el lugar donde Cerbero había desaparecido. Habían cumplido su misión, pero el costo era alto. El guardián del inframundo había elegido proteger el equilibrio con su propia existencia. «Nunca podremos pagar lo que hizo por nosotros», dijo Alcestis con lágrimas en los ojos. Némesis asintió. Su antorcha, ahora apagada, era un recordatorio de que incluso los actos más heroicos requerían sacrificios. «El equilibrio ha sido restaurado, pero no sin un precio», dijo Némesis, su mirada fija en el horizonte. Ambas se dieron la vuelta, listas para regresar al inframundo, donde nuevas historias y desafíos las esperaban. Pero en sus corazones sabían que el sacrificio de Cerbero sería recordado por siempre, una leyenda que inspiraría tanto a mortales como a dioses. En los días que siguieron al sacrificio de Cerbero, el inframundo y el mundo de los vivos sintieron un cambio sutil pero significativo. El caos había sido sellado en el vacío eterno, y con él
Las corrientes de energía que amenazaban con desbordarse volvieron a estabilizarse. Sin embargo, un vacío emocional persistía entre los pocos que conocían la historia completa. Aquellos que habían presenciado el sacrificio del guardián comprendían que su ausencia no solo era física, sino también simbólica. Cerbero, el eterno guardián de las puertas, había trascendido su propósito. Hades, al enterarse de la decisión de Cerbero, permaneció en silencio largo tiempo en su trono, su mirada perdida en las profundidades de su reino. No mostró ira ni tristeza, sino una solemne aceptación. En el inframundo, las almas continuaron su curso, pero las puertas ya no eran custodiadas por el temible perro de 3 cabezas. A pesar de ello, ninguna criatura osó desafiar el equilibrio. Era como si el sacrificio de Cerbero hubiera impregnado el lugar con una presencia intangible, una advertencia silenciosa de lo que significaba proteger el orden a cualquier costo. En el mundo de los vivos, la historia de Alcestis se convirtió en leyenda. Los mortales, al conocer cómo la reina había luchado para salvar a su pueblo y luego enfrentado el caos con valentía, la veneraron como un símbolo de esperanza y sacrificio, pero detrás de cada relato, en susurros transmitidos entre generaciones, estaba el nombre de Cerbero, el guardián que había dado todo para preservar la paz. La leyenda de Cerbero no es solo la historia de un sacrificio, sino una lección profunda sobre el equilibrio y el propósito. A menudo, las fuerzas más poderosas no son aquellas que buscan la gloria o el reconocimiento, sino las que permanecen firmes en su deber, incluso cuando nadie las observa. Cerbero era un guardián, una criatura destinada a proteger, no a liderar ni a desafiar. Pero en su sacrificio demostró que incluso aquellos cuyas vidas parecen definidas por un propósito rígido, tienen la capacidad de trascenderlo, de elegir su destino en el momento más crítico. Su decisión nos enseña que la verdadera fortaleza radica en la voluntad de actuar no por egoísmo, sino por el bien común. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre lo fácil y lo correcto. A veces, esa elección implica renunciar a algo que valoramos profundamente, ya sea nuestra seguridad, nuestras comodidades o incluso nuestra propia existencia. Pero es en esos momentos de renuncia donde encontramos la verdadera esencia de quienes somos. Cerbero nos recuerda que el heroísmo no siempre es ruidoso ni celebrado. A menudo, los actos más heroicos son los que nadie ve. Las decisiones silenciosas que tomamos en las sombras, sabiendo que sus consecuencias reverberarán en el mundo de maneras que nunca podremos imaginar. Finalmente, la historia de Cerbero y Alcestis nos ofrece una lección esencial. El equilibrio de la vida, aunque frágil, depende de la capacidad de las personas para actuar con valentía y altruismo. No importa si somos grandes como un dios, pequeños como un mortal o fieros como un guardián del inframundo. Todos tenemos un papel que jugar en la protección de aquello que es más grande que nosotros mismos. El verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar para proteger lo que importa. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo por el bien de otros. Y el legado más duradero no es el que se grita al mundo, sino el que se deja en los corazones de quienes recuerdan. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.